acerca de la existencia. Cuando estamos hablando en inglés acerca de la existencia, vamos a estar utilizando las expresiones there is and there are, ¿sí? Chicos, entonces vamos a estar utilizando el there is and there are para hablar de existencia, de aquellos objetos que sabemos que existen y que podemos ver, a pesar de que no los podamos contar. Esto me lleva a otra de las expresiones que deben de tener en cuenta antes de hablar de la existencia, que son los sustantivos contables y sustantivos incontables, o the countable nouns and the uncountable nouns. Un ejemplo de esto como es, por lo menos, digamos, una taza de azúcar. Una taza de azúcar yo la puedo contar, yo puedo ver que es una sola taza de azúcar, pero ¿puedo contar cada uno de los granitos de azúcar que vienen en una bolsa? Teóricamente tal vez sí se pueda, pero sería bastante complicado. Entonces, por eso lo clasificamos como un uncountable noun, ¿sí? Cuando decimos sugar, no podemos decir a sugar, porque estaría incorrecto, sino que tenemos que decir some sugar. En cambio, por lo menos si estuviésemos hablando de candy, candy en general es dulce, caramelo, pero como no estamos diciendo algo en específico, decimos some candy. Ahora que conocemos the countable nouns and the uncountable nouns, ha llegado el momento de hablar acerca de los artículos que se pueden utilizar con este tipo de sustantivos. Si recuerdan, en el video anterior habíamos dicho que ni a ni an se podían utilizar con los sustantivos incontables, es decir, with the uncountable nouns, y tampoco con aquellos que estuviesen en plural. El de sí lo podíamos utilizar con los incontables, así también como los plurales, pero solamente se puede utilizar con aquellos que fuesen muy específicos, es decir, que se tuviese un reconocimiento tanto por la parte del emisor como por el receptor y que ambos comprendieran el mismo sujeto, objeto, etc. En este caso vamos a estar trabajando entonces con dos artículos que van a ser some y any. Ambos, some significa algunos y any significa ninguno. I don't have anything left, no tengo nada más. I have something left, tengo algo más, ¿sí? Son de alguna manera inversos, podría decirse, muy bien. Pero estos trabajan ¿cómo? Probablemente se lo estén preguntando. El some vamos a utilizarlo con aquellas oraciones afirmativas. En cambio, el any lo vamos a utilizar tanto para preguntas como para oraciones negativas. Sin embargo, este any va a ir acompañado por la contracción en forma negativa del verb to be, isn't y aren't. Ya vamos a ver un ejemplo. Continuemos entonces con nuestra pregunta. Is there any sugar left? ¿Quedó algo de azúcar? A lo que podemos contestar positivamente, yes, there is some sugar left, o no, there isn't any sugar left. No quedó nada de azúcar. Aquí podemos ver entonces la combinación. No, there isn't es la combinación del verb to be con el no, isn't. Luego colocamos el any y sugar left. Por otro lado, podríamos también estar trabajando con un elemento en plural. Si se dan cuenta, en el ejemplo anterior estábamos trabajando con some sugar, pero some sugar lo trabajábamos como un sustantivo en singular, ya que sí, es un poco de azúcar, pero se trabaja como uno solo, entonces es singular. En cambio, si por lo menos decimos some cookies, ¿sí? Algunas galletas, ahí entonces estaríamos trabajando con plural. Si hiciéramos la pregunta, are there any cookies left? Podríamos responder, yes, there are some cookies left, o no, there aren't any cookies left. Aquí estamos trabajando con el aren't porque cookies está en plural, es decir, son galletas. Y como está en plural, entonces se va a utilizar el aren't. Y luego le sigue el any. ¿Sí? De manera general, la manera de utilizar el some y el any es some lo vamos a utilizar en las oraciones positivas o afirmativas, mientras que el any lo vamos a utilizar para las preguntas y para las oraciones negativas. Si por lo menos tenemos una oración aquí, yes, there are some cookies left, para preguntar se tendría que intercambiar este some por any. Are there any cookies left?
¿sí? Se intercambia el some por el any porque pasa de una oración afirmativa a una pregunta. Y luego podríamos responder positivamente, yes, there are some cookies left. Es afirmativa, se vuelve a utilizar el some. Y luego, para negativa, decimos, no, there aren't any cookies left. Para la negativa, volvemos a utilizar el any. Entonces, de manera corta, chicos, tenemos para los sustantivos incontables dos artículos que son el some y el any. Some significa alguno, any significa ninguno. Some lo utilizamos para aquellas oraciones afirmativas y any lo utilizamos para las preguntas, así también como oraciones negativas. Cuando tenemos una oración con some, si la vamos a pasar a pregunta, tenemos que cambiar el some por any. Y en el caso de que estemos trabajando con oraciones negativas, tenemos que observar primero si se está hablando de un sustantivo en singular o plural. Si se está trabajando con un sustantivo en singular, entonces es necesario decir isn't. Si está trabajándose con uno en plural, entonces se tiene que decir are, aren't, ¿sí? Y luego esto va a estar seguido por el any. Siempre es así en las oraciones negativas. Perfecto, continuemos entonces. Muy bien, entonces hay dos estructuras que tienen que tomar en cuenta, que es there is and there are, ¿sí? El there is and there are siguen exactamente las mismas reglas que estábamos hablando con el verb to be. El there is lo vamos a utilizar para aquellas palabras en singular o también para los uncountable nouns, sí, singular ones and uncountable nouns. En cambio, las plural o the plural ones, there are, vamos a estar utilizándolas para, obviamente, los elementos en plural, pero también con los countable nouns. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de el there is and there are. Decimos entonces, there is a cake in the fridge. Again, there is a cake in the fridge. Entonces tenemos el there, there, que es el I, is, que es el verb to be, que nos está indicando que es un elemento que es singular, a, que nos confirma porque es parte, pues, del artículo, cake, que es nuestro sustantivo, e in the fridge, que es el complemento, ¿sí? Hay un pastel dentro de la nevera. Otro ejemplo, utilizando el there are, es there are some pencils in my pencil case. Les vuelvo a repetir el ejemplo. There are some pencils in my pencil case. One more time. There are some pencils in my pencil case. Ok, si se dan cuenta, estas oraciones son muy parecidas a las que estamos trabajando anteriormente con el verb to be. La principal diferencia es que antes le vamos a agregar el there, ¿sí? Luego del there es que se va a colocar el verb to be y luego como tal el sujeto o personal pronoun. Muy bien. Ahora, algo que quiero que tengan en cuenta es que con este tipo de oraciones también podemos hacer preguntas, pero vamos entonces a ver la estructura. Ya tenemos entonces la estructura en el caso de, pues, una oración normal. En el caso de una pregunta se invierte, ¿sí? Al igual que en las oraciones que habíamos visto anteriormente del verb to be, el verb to be es lo primero que va a haber. Pongamos entonces el ejemplo del pastel. En el pastel decíamos, there is a cake in the fridge. Para preguntar diríamos, is there a cake in the fridge? Estamos utilizando en este caso a porque es un sustantivo contable del que tenemos existencia, es decir, sabemos que existe. Para lo cual podemos responder en este caso también de forma corta o de forma larga. La forma corta sería yes, there is. La forma negativa sería no, there isn't. En el caso de que quisiésemos responder de forma larga, tendríamos que decir yes, there is a cake in the fridge. En el caso de que fuésemos a responder de manera negativa, sería no, there isn't a cake in the fridge. ¿Sí?
Ok, vamos a repetirlo entonces todo. Tenemos nuestra oración general que es There is a cake in the fridge. Preguntamos, cuando preguntamos entonces se invierte y se coloca primero el verb to be y luego el there. Is there a cake in the fridge? Tenemos nuestras respuestas cortas que son yes there is, no there isn't. Y luego tenemos nuestras respuestas largas que son yes there is a cake in the fridge and no there is not a cake in the fridge or there isn't a cake in the fridge. Muy bien, ahora vamos con nuestro siguiente ejemplo en plural. Habíamos dicho entonces que la oración era There are some pencils in my pencil case. Hay algunos lápices en mi cartuchera. Para esto, la pregunta la haríamos de la siguiente manera. Are there any pencils in your pencil case? Ahora, ustedes se estarán preguntando, teacher, pero usted aquí utilizó some, ¿por qué aquí abajo utiliza any? Trabajando en una oración, por lo menos con el some, recuerden que al pasar la pregunta utilizarán el any. El some no se utiliza en las preguntas, ¿sí? Muy bien, entonces continuemos. Are there any pencils in your pencil case? Ahora, para responder, podemos decir de la manera corta, yes, there are, no, there aren't. Para la respuesta larga, podemos decir, yes, there are some pencils in my pencil case. Y de la respuesta negativa sería, no, there aren't any. Aquí observen el any, que estamos trabajando con elementos que son incontables y de manera negativa, en una oración negativa vamos a utilizar el any. No, there aren't any pencils in my pencil case. ¿Sí? En el caso de que estuviésemos trabajando por lo menos con un elemento contable, o podríamos decir también otro ejemplo, is there any cookie left? Es decir, ¿ha sobrado alguna galleta? A lo cual podemos poner no, there isn't any cookie left. ¿Sí? A pesar de que ese es un elemento contable, pero como estamos trabajándolo de manera negativa, entonces se utiliza el any y el isn't. Ok chicos, pues espero que estemos bien hasta acá. Muy bien chicos, vamos a trabajar entonces con otros dos ejemplos, pero en este caso van a ser preguntas, ¿sí? Muy bien, comenzamos. Are there any dogs here? ¿Hay algún perro aquí o hay perros aquí? A lo que respondemos de manera corta, yes there are, no there aren't. De manera larga, yes there are some dogs here. Recuerden entonces, aquí estamos hablando de manera positiva, cambiamos el any de la pregunta por el some de la respuesta. Yes, there are some dogs here. Caso contrario, no, there aren't any dogs here. ¿Sí? Cuando estamos hablando de elementos contables, vamos a colocar entonces la manera negativa del verb to be, there aren't, y negamos con el any. There aren't any dogs here. No hay ningún perro aquí. Podríamos decir también, is there an apple in the kitchen? Tengo muchos ejemplos de comida últimamente. Volvamos. Is there an apple in the kitchen? A lo que respondemos de manera corta, yes, there is, no, there. And for the long answer, decimos entonces, yes, there is an apple in the kitchen, y de manera negativa, no, there isn't an apple in the kitchen. Muy bien chicos, entonces ya con esto pues dejamos hasta acá los ejemplos de el there is and there are. ¿Sí? Recuerden copiar cada uno de esos en sus cuadernos para que los tengan de ejemplos. Ok chicos, y como me doy cuenta que es bastante material para asimilar, entonces vamos a dejar este video hasta aquí y el siguiente pues ya será el último para esta semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye.